Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Estamos próximos a votar un proyecto de ley necesario para este Parlamento y un momento histórico para el país. Estamos frente a la posibilidad de señalar que este periodo constitucional sí pudo avanzar con la reforma del reglamento, porque no ha sido esta la única iniciativa que se ha planteado para modificar el reglamento, no ha sido este el único momento y no han sido los mismos los actores que han logrado impedir que avanzara una reforma. Corría el año del 2013, Liberación Nacional en el poder con doña Laura Chinchilla, y en diciembre de ese año planteamos una discusión sobre la modificación del reglamento legislativo, y lo hicimos porque en aquel momento se entendía a la Asamblea Legislativa como secuestrada. Se entendía a este Parlamento y a estas comisiones como un mecanismo donde no se permitía avanzar, como una limitante para el desarrollo del país y para las discusiones de los proyectos importantes. Impulsamos la reforma del reglamento en ese año con la conciencia clara y el apoyo de varias fracciones para agilizar la discusión en el plenario, para llevar a votación los proyectos y para darle a Costa Rica una respuesta en las iniciativas. Y recordemos cómo cuando un diputado, una bancada minorista, aplicaba el filibusterismo y secuestraba las comisiones y impedía que los diputados pudieran avanzar aunque existiera consenso, porque no importaba acá el número de la bancada ni la disposición de los diputados o las diputadas, porque aquí el único criterio era si un diputado permitía avanzar. Y recordemos los bochornosos actos en los corrillos de esta Asamblea Legislativa, en donde transitaban los carrillos de mociones, en donde transitaban aquellas carretas llenas de mociones para impedir que un proyecto avanzara. Y es que era tanto el objetivo que se especializaban los asesores en cómo bloquear un proyecto de ley. Porque no solamente se bloquea con la discusión, no solamente se bloquea rompiendo el quórum, también se bloquea con el obstruccionismo en las comisiones legislativas. Y aquí era una práctica que se venía dando, era una práctica que la misma sociedad costarricense empezó a reclamar y en donde se vino el desprecio de que aquí no nos poníamos de acuerdo. La voluntad es el principal elemento en el cual podemos avanzar, pero no existe voluntad cuando tenemos un mecanismo que impide que una de las partes que no se encuentra pueda avanzar en la discusión de un gremio. Y en aquel momento la llamada Alianza por Costa Rica, conformada mayoritariamente por el Frente Amplio y por el PAC, impedían el avance de esta reforma. Y recuerdo ver a la diputada jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, diciéndole al país que no iban a avanzar con la reforma del reglamento, que se iban a sostener porque era una medida para callar a la oposición y que se iban a sostener porque era una medida para impedir que se pudiera manifestar la Asamblea Legislativa. Cuando Liberación Nacional en el gobierno lo que quería era agilizar el trámite y la discusión del Parlamento con proyectos de ley necesarios para el país. Y avanzaron siempre llenando ese escritorio de la mesa del directorio de mociones, y abundan las fotos de los carretillos de mociones y los asesores preparando y no durmiendo para impedir que avanzara el trámite legislativo. Esas eran las condiciones de la oposición que impedían que el país avanzara en el 2013. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánta sana discusión impedimos tener en el Parlamento cuando la oposición en aquel momento era absolutamente filibustera y secuestraba este Parlamento? Pero no nos olvidemos, si fue hace algunos años que nosotros teníamos esta situación, y ver hoy a la bancada del PAC y al Poder Ejecutivo convocando un proyecto nos afirma que las cosas han cambiado en este país y que una cosa era ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Y en eso Liberación Nacional, desde la oposición y desde el gobierno, ha entendido que la reforma del reglamento es un instrumento para avanzar. Ha entendido que es un instrumento para desentrabar la discusión en las comisiones y poner a funcionar los mini plenarios que hoy en día no avanzan. Esas eran las condiciones que teníamos hace algunos años, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Que ahora sí tenemos la disposición de avanzar. ¿Qué es lo que ha cambiado para que un diputado no secuestre el plenario y que se permita la discusión? Hay dos condiciones. La primera es que la ciudadanía costarricense ha entendido que la oposición ya no es obstruir ni venir a decir no porque no.
Y la segunda es que tenemos una bancada que entiende que ahora para hacer gobierno necesita los mecanismos y necesita las herramientas y necesita la disposición y nos necesita todas y todos para poder avanzar. Ya no es una parte del complemento, ahora es un engranaje que requiere ponernos de acuerdo. Y yo espero que esa disposición quede marcada hoy en este plenario y en este Congreso, y que las bancadas que hoy estemos dando los votos para avanzar en esta reforma, en otros periodos legislativos, cuando seamos oposición y no gobierno, permitamos que la discusión se siga dando. Recuerdo también cómo la llamada Alianza por Costa Rica criticaba enormemente dos proyectos que hoy son bandera de este gobierno, como la recién inaugurada terminal de contenedores de Moín y el plan fiscal. Dos proyectos que se opusieron a ultranza, que le dijeron al país que era innecesario, que le dijeron al país que no avanzaban por ese mecanismo y llenaron la discusión en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y en la Comisión de Hacendarios para impedir el avance. Y hoy hemos visto cómo las cosas suceden cuando existe voluntad, cuando existe la disposición a sentarse y cuando existe la disposición de querer poner al país frente a cualquier bandera política. Esta reforma al reglamento legislativo incluye algunos elementos que permiten ciertamente la discusión, que también limitan la posibilidad que un diputado pueda llenar de mociones un proyecto, e incluye el mecanismo del trámite abreviado para dar vía rápida a algunas iniciativas importantes. Los mecanismos de avocación, pero es que esa era otra práctica que tenía el legislador cuando llegaba y abocaba todos los proyectos en las comisiones plenas y no permitía que se avance en ningún proyecto de ley porque sencillamente los llegaba a abocar. Y las mociones de avocación nunca se veían en el plenario y ningún diputado podía hablar en contra de un proyecto que se le estaba abocando. Esas eran las trampas que teníamos. Entonces no nos engañemos que con solamente la discusión y el diálogo avanza cuando tenemos la posibilidad de entorpecer el avance en 3 comisiones plenas. La liquidación presupuestaria, que era también una discusión que se estaba zanjando en una comisión y que nosotros estamos trasladando. El recortar los plazos en la discusión y también la posibilidad de incluir mociones de orden, mociones de fondo que impidan el avance de una comisión. Facilitar para que la presidencia de una comisión legislativa consulte en menor tiempo a las instituciones obligatorias y poder tener un dictamen. Pero es que lo que queremos acá no es impedir que el diputado hable, no es impedir que el diputado presente mociones, es aclarar de que aquí venimos a votar. Y que para votar necesitamos agilizar un procedimiento que estancaba la discusión de un proyecto de ley para que finalmente el plenario pudiera manifestarse. Nosotros también estamos incluyendo las mayores potestades a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en momentos en donde requerimos darle potestad de control político para investigar no solamente los vínculos políticos y empresariales con la inseguridad, sino también con otros elementos que han venido avanzando en el país lastimosamente, como el narcotráfico, como la trata de personas y como el tema migratorio. Esta es la herencia que este plenario legislativo le da a los próximos periodos, en donde marca un antes y un después y en donde decimos que ahora sí se pudo. Recordémonos, señoras y señores diputados, cuánto tiempo hemos perdido para dar este voto, cuánto tiempo hemos dejado atrás y cuántas discusiones hemos dejado de tener porque antes no se podía y porque ahora sí se puede. Porque ahora las bancadas de oposición somos conscientes en lo que requiere necesariamente este país. Y yo espero que nunca más podamos tener una imagen en esta Asamblea Legislativa de aquellos carretillos de mociones que usaban la oposición irresponsable para evitar que avance este plenario legislativo. Liberación Nacional, señora diputada, presidenta, señoras y señores diputados, está listo para dar los votos a esta reforma. Muchas gracias.